Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su puntual asistencia. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 3, Justo Sierra, da la más cordial bienvenida a nuestra semana de las charlas de biología y nos engalana con su presencia la directora de nuestro plantel, que qué mejor inauguración para esta semana, la maestra Laura Elena Cruz, Lara, quien, es bióloga, egresada por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por Ecosur. Cuenta con 21 años de antigüedad en la Escuela Nacional Preparatoria, donde ha sido docente en las materias de Biología 4, Biología 5 y temas selectos de biología. Asimismo, ha impartido la asignatura de manejo de vertebrados terrestres en la carrera de biología de dicha facultad. Es además integrante del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la UNAM. Fue coordinadora del Colegio de Biología, coordinadora y profesora promotora del Programa de Jóvenes a la Investigación en Ciencias Experimentales y también coordinadora de los Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales LACE y los Laboratorios de Ciencias para el Bachillerato UNAM de 2011 a 2013. Posteriormente asumió el cargo de titular del plantel en un primer periodo de 2013 a 2017 y hoy nuevamente. Como parte de la actualización académica y pedagógica, tiene un diplomado en gestión del conocimiento en ambientes educativos asistidos por las tecnologías de la información y la comunicación, CUAED-UNAM, más de 80 cursos, seminarios y talleres. Ha colaborado con artículos en revistas nacionales e internacionales y participado en foros, seminarios de análisis y desarrollo de la enseñanza, encuentros multidisciplinarios y en congresos dentro y fuera del país, entre muchas otras actividades. El día de hoy nos presenta la conferencia Biodiversidad, Mamíferos Mexicanos. Muy atentos. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Ana Cristina. Con mucho gusto saludo a los integrantes del grupo 509, pero también de otros grupos que se están integrando. Digo 509 porque son como yo los veo aquí en la pantalla. Es un gusto poderlos saludar. Y bueno, pues justamente esta charla de biología tiene que ver con el tema de mamíferos. Entonces voy a compartir mi pantalla y nada más díganme si ahí ¿están viendo la presentación? Sí, profesora. Sí. Pues bueno, pues justamente así le titulé a esta charla, ¿verdad? Y es hablarles un poco sobre la diversidad de mamíferos que tenemos en nuestro país, dado que ocupamos el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a este grupo de vertebrados, ¿no? Entonces, pues les voy a nombrar, la plática está determinada por mencionarles cuáles son las características de mamíferos brevemente, cuáles son los grupos que tenemos actualmente en nuestro país y sobre todo pues mostrarles algunas imágenes de estos mamíferos, ¿verdad? En los que la mayor abundancia la tenemos en dos grupos muy importantes, que es el grupo de los quirópteros, que es donde están todos los murciélagos, y por el otro lado el grupo de los roedores, ¿no? En donde también tenemos gran diversidad y muchas familias en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son las características de estos mamíferos? Bueno, pues son endotérmicos, o sea, no necesitan de energía solar para poderse calentar como las lagartijas, sino que guardamos la temperatura. Estamos cubiertos de pelo, inclusive en algunas formas aparece de manera vestigial como en mamíferos marinos, ¿no? Y de hecho yo me voy a enfocar más hacia los mamíferos terrestres. A veces podemos encontrar escamas junto al pelo, como es en el caso de la cola de los roedores. Pueden tener diferentes tipos de glándulas, como pueden ser sebáceas, sudoríporas, de leche, odoríferas. Y bueno, las hembras alimentan a sus hijos con leche que es secretada de estas glándulas especializadas de la piel, ¿no? Y aquí un poco para que vean pues, los esquemas del pelo, que es característico de los mamíferos. Ningún otro grupo de vertebrados posee pelo, y este es un ejemplo de las glándulas mamarias. ¿Qué otra característica tienen o tenemos los mamíferos? Bueno, pues es un cráneo que está compuesto por varios tipos de huesos
que bueno, que no los voy a afligir más que si ustedes estudian anatomía de vertebrados, y eso aquellos que vayan a estudiar biología y en algún semestre lo van a utilizar, ¿no? Pero, bueno, pues tenemos o estamos compuestos por una gran cantidad de huesos que tienen diferentes nombres y que, bueno, este cráneo a veces nos permite a nosotros identificar en el campo a los mamíferos, puesto que a veces ya no hay restos de piel, ya no hay restos de pelo, y entonces con el cráneo podemos identificar si se trata de algún mamífero en particular. Otra característica que poseen los mamíferos es que pueden tener diferentes extremidades, ¿no? Extremidades como pueden ser alas, en el caso de los quirópteros o de los murciélagos. Otros pueden tener diferentes tipos de patas, pezuñas, ¿verdad? Uñas, inclusive garras que pueden ser retráctiles, los diferentes tipos de patas, o también, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, que pueden tener pues estructuras o bien en la parte de la cara, pues esta hoja nasal, y de ahí el nombre de los filostómidos, de que tienen estos murciélagos pues una hojita nasal. Les decía, uñas, garras y cascos son característicos de algunos otros mamíferos, inclusive unos tienen nervadura, otros tienen estructuras o capas epidérmicas que le permiten tener irrigación sanguínea, y por eso es que sangran cuando se rompen un hueso, ¿no? Y hay otros que simplemente tienen unas especies de astas. Miren, en el mundo existen 26 órdenes de mamíferos que están agrupados en 136 familias, 1.135 géneros y aproximadamente 4.629 especies. Pero para el caso de México, específicamente hablando de los que tenemos en nuestro país, incluyendo a los taxas marinos, tenemos alrededor de 564 especies. Esto equivale, pues, casi un poquito más del 10% de todas las especies de mamíferos que tenemos a nivel mundial, ¿no? Y esto es muy importante. De ahí que México ocupa el tercer lugar en diversidad de mamíferos en nuestro país. ¿Cuáles son los órdenes que están en nuestro país? Bueno, tenemos al orden Didelphimorphia, es donde están los tlacuaches. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías de los diferentes tlacuaches que tenemos en nuestro país. El orden Genatra, donde están los armadillos y los osos hormigueros. Los insectívoros, donde están las musarañas y los topos, diferentes a los topos que ustedes conocen, porque la mayoría de los topos que ustedes conocen o de las llamadas tuzas están en este orden, en el orden Rodentia, pero hay otros topos de los cuales les voy a hablar que pertenecen al orden insectívora. Tenemos a los murciélagos, quirópteros, tenemos a los primates, los monos. En México tenemos dos especies muy importantes, carnívoros, que ahí tenemos una gran diversidad, los cetáceos y sirenios, que estos pertenecen a los mamíferos acuáticos, y que bueno, de estos no les voy a hablar, ¿no? Marinos. Los perisodáctilos, donde están, por ejemplo, los berrendos, los artiodáctila, donde también están estos más grandes, como los venados, los roedores y los lagomorfos, donde encontramos a los conejos y las liebres, ¿no? Y de hecho, México ocupa pues primeros lugares en endemismo de algunas especies. Y miren, el número de órdenes y especies está localizado por ecorregiones, que quizás es un tema que ustedes apenas van a empezar a ver en esta unidad número 2. Y entonces se agrupan, por ejemplo, de acuerdo a la región biogeográfica, que están en California mediterránea, que están en los desiertos de América del Norte, en elevaciones semiáridas, en grandes planicies, están en selvas cálido-húmedas o cálido-secas, y en las sierras templadas. Y este es el número de especies que podemos encontrar en nuestro país de acuerdo a estas ecorregiones. Como ustedes pueden ver, la mayor diversidad de mamíferos las vamos a encontrar en las sierras templadas. Y aquí para que los vayan conociendo, de hecho, les he puesto unas imágenes que tienen que ver con la identificación en el campo. A veces uno caminando se puede encontrar ahí cráneos y saber de qué sea, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, bueno, cuando ustedes vayan a comer barbacoa y vean, luego les ponen por ahí el cráneo, resulta que el cráneo tiene colmillos, entonces pues no es un borrego propiamente dicho, ¿no? Porque los borregos pues no tienen colmillos, pero bueno. Y también les he puesto un mapa de la distribución de cada una de estas especies. Entonces, miren, aquí tenemos a los tlacuaches,
que se caracterizan porque tienen un hocico alargado, puntiagudo, una cola más o menos prensil. Prensil significa que se puede como que agarrar de algún lugar, ¿no? Y en México tenemos varios géneros. El género marmosa, filander, que es el tlacuache o cuatro ojillos, los caluromis, que es un tlacuache lanoso, los quironectes, que es un tlacuache acuático, y didelphis, que es el tlacuache común y corriente, como el que tienen aquí, el didelphis virginiana, y Meteaciurus, que es otro tipo de tlacuache que solamente se encuentra para México. Y entonces, miren, aquí tenemos Didelphis marsupialis, Chironectes mínimos, que le llaman cuatro ojillos, porque en la parte de arriba, en sus cejas, parece que si tuviera cuatro ojos, ¿no? Por eso le llaman cuatro ojillos, y se encuentra distribuido al sur de nuestro país, específicamente en estados como Oaxaca, como Chiapas y como Tabasco. Aquí tenemos a Caluromis, que solamente se encuentra en esta franja, más hacia el lado del Golfo de México, hacia Veracruz. Filander opossum, que bueno, que tiene una distribución un poco más larga, e inclusive se va hasta el sur de América, ¿no? Aquí tenemos ratón tlacuache, que es marmosa mexicana, y canensis, que es un ratón tlacuache, que está más pegado hacia el sur y más pegado hacia el norte, y la diferencia está en el tamaño. Son pequeñitos, son muy chiquititos estos tlacuaches. El siguiente orden tiene dos familias, la familia Dasypodidae, donde están los armadillos, que muy seguramente ustedes los han visto en alguna película de Disney, o a lo mejor en el campo. Algunos han tenido oportunidad, si tienen familiares en la parte en pueblos cercanos al centro y al sur de México, pues bueno, algunos son alimento porque tienen una gran cantidad de proteínas, y entonces se pueden alimentar de estos armadillos. Tienen un esqueleto cefálico y una cola bastante larga, pero se puede hacer, dependiendo de la especie de armadillo, se puede hacer bolita. En algunos lugares hasta juegan con ellos como balón, pobres animalitos, pero bueno, pues ahí tenemos a los armadillos. Y la familia Mimecorfagidae, que son los osos hormigueros, ¿no? Y de hecho tenemos dos géneros en México, que es el género cíclopes y el género Tanmandoa. Y aquí, para que los conozcan, este es el armadillo, este es el que se come, el que se puede hacer bolita. Con esto también se hacen bolsos, y desafortunadamente, pues bueno, lo utilizan para hacer algún objeto de peletería, ¿no? Les decía, estas bolsas, algunos zapatos. Y bueno, pues se alimentan de insectos, de arañas, de coleópteros. Tiene una gran distribución, no solamente en nuestro país, sino también en Centroamérica, ¿no? Y bueno, también hay unos cuantos ejemplares en Estados Unidos. Y les puse aquí la flechita del oso panda, ¿verdad? Porque el oso panda no es de aquí, pero está en peligro de extinción, y se le conoce como brazo fuerte. Estos son los tamandúas, o también les dicen cabezas de viejo. Les llaman cabezas de viejo porque tienen un pelaje que es pues bastante característico, parece como si tuviera muchas canas, como un viejito, ¿no? De ahí el nombre de cabeza de viejo, o los tamandúas, y desafortunadamente está en peligro de extinción y solamente se encuentra distribuido para el sur de nuestro país. Están los osos hormigueros sedosos, que son, solamente tenemos un género, una especie, que es Cyclopes didactylus. Es nocturno, solamente lo vamos a poder ver en la noche. Está trepado a los árboles, tiene un hocico corto, se alimenta de hormigas y se distribuye desde México hasta Brasil, ¿no? Entonces es bastante común observarlos en la noche, no así en el día, ¿no? Tenemos el orden insectívora, que está la familia Soricidae y la familia Talpidae, donde están las musarañas, que son muy pequeñitas, de hecho caben en la palma de la mano, son muy pequeñitas, y sus latidos de corazón pueden estar hasta más de 200 a 300 veces el latido del corazón por minuto. Entonces, su corazón está... Por eso cuando hay que ser muy cuidadosos cuando uno maneja a estos animalitos, porque pueden morir pues prácticamente de que lo agarren, ¿no? Porque se estresan demasiado. En su mayoría son muy pequeños, son nocturnos, son excavadores, andan trepando árboles. En esta familia, pues tenemos, para el caso de México, tenemos 4 géneros.
Megasorex, Nothosorex, Cryptotis y Sorex. Y de la familia Talpide, pues solamente tenemos 2 géneros, que es Spacanus y Scalopus. No se espanten por los nombres, así se llaman, así les pusieron. Pero quiero que los conozcan, ¿no? Entonces estas son las musarañas, no son roedores, no son ratones chiquitos, ni son familiares de los murciélagos, pertenecen a otro orden muy diferente, ¿no? Entonces, algunos tienen un hocico alargado, tienen las extremidades muy largas porque les gusta cavar y la mayoría de estos son nocturnos, ¿no? Entonces son los 4 géneros que tenemos en nuestro país. Y de topos, fíjense que nada más los tenemos albergados en el norte de nuestro país y son endémicos de estos estados de la República, bueno, endémicos de nuestro país, porque solamente en estos lugares los podemos encontrar, que es Scalopus aquaticus y Scapanus latimanus, que son 2 especies de topos que tenemos para el caso de México. El orden Chiroptera, uno de los más grandes, les decía, al igual que el orden Rodentia, aquí se encuentran los murciélagos. Los murciélagos los vamos a conocer o los vamos a dividir en 2 grandes grupos, los megaquirópteros y los microquirópteros. Mega, de que son murciélagos muy grandes, pero no tan grandes como los que hay en Australia, sí tenemos murciélagos muy grandes, y los microquirópteros, que son murciélagos muy pequeñitos. De hecho, bueno, más adelante cuando les muestre las imágenes de los murciélagos, imagínense alguna vez haciendo mi tesis de maestría, me encontré un murciélago muy pequeñito y tenía su murciélago bebé anclado a la glándula mamaria, ¿no? Entonces era una cositita súper, súper chiquitita, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los murciélagos? Generalmente los murciélagos, pues, queremos quemarlos, ¿no? Porque creemos que todos son chupacabras, ¿no? Que todos comen sangre y la verdad es que, fíjense, los murciélagos son comedores de polen, de néctar, de frutas, de materia vegetal. Algunos sí comen peces, otros comen invertebrados, otros vertebrados, otros más comen roedores, y así como algunos otros que se alimentan de sangre, y que en México tenemos 2 géneros de estos murciélagos comedores de sangre, que se alimentan ya sea bien de mamíferos o bien de aves, ¿no? Entonces, miren aquí nada más para que vean los tipos de alimentación, los que se alimentan de insectos, que se está comiendo un alacrán, otros que se alimentan de moscos, de palomillas, ¿no? Otros más de otros insectos, los frugívoros de cualquier cantidad de frutas y pues son muy importantes desde el tipo de vista de regeneración de bosques y de selvas. Porque lo que hacen los murciélagos es ir agarrando el fruto, lo van comiendo, lo van masticando, las semillas pasan por un proceso que se llama escarificación, se van quitándole la telita a la semilla y también van defecando. Entonces, prácticamente queda la semilla tan lista como para que llegue a una tierra fértil y entonces empieza a germinar de nuevo esta planta. Entonces son dispersores de semillas y por lo tanto regeneradores pues de los lugares en donde los podemos encontrar. Se alimentan de frutas, se alimentan de néctar, algunos ni siquiera, o sea, sí tienen dientes, pero tienen una larga lengua para poder alimentarse de néctar. Otros más, como este que está aquí, miren, se los presento, este se llama tan bonito, tan precioso que se ve, se llama Desmodus rotundus y este es transmisor de la rabia, ¿no? Entonces, lo que hace es inyectarle un anticoagulante, ¿no? A través de su saliva y entonces adormece esta parte del vertebrado que se vaya a alimentar, puede ser, aquí está una gallina, pero puede ser pues cualquier otro mamífero, y bueno, pues ya después está chupando la sangre, ¿no? Con la lengua está alimentándose, no es de que entierre los colmillos y entonces parezcan popotes, no, sino que con la lengua se está alimentando de la sangre, los que son hematófagos. También tenemos aquellos que son carnívoros, comen reptiles, ¿verdad? Aquí está, bueno, anfibios, reptiles como esta lagartija, aves y por supuesto pues no faltan los mamíferos, ¿no? Nada que un murciélago pues es un roedor que le salieron alas, no. Entonces son quirópteros. Algunos más se alimentan de peces, ¿no? Entonces atrapan a su presa, igual se la van comiendo en el camino y se llaman piscívoros. Entonces, dentro del orden de los quiróptera, en México tenemos 8 especies. Estos son los nombres de las especies, ¿verdad? Y de cada una, pues, tiene ciertas particularidades.
¿Cuáles son estas particularidades? Por ejemplo, los Embalurnidae son aquellos que tienen unos sacos glandulares y membranas en donde se encuentran, pues justamente estas alas, ¿no? Tienen unos saquitos. La mayoría de estos se alimenta de insectos, otros más de la familia Noctilionidae o murciélagos caras de bulldog. Si ustedes hicieran un zoom o si se acercaran a la pantalla, pues verían que prácticamente tienen una cara de perro bulldog. Y entonces estos animales tienen unas largas patas, vean este tamaño, porque la mayoría se alimenta de peces, ¿no? Y están muy distribuidos en zonas cálidas y tropicales, tanto de México como de Centroamérica. La familia Philostomide es la más grande que tenemos en nuestro país. De hecho, se llama Philostomide porque tienen una hoja nasal. Esto que se encuentra aquí en la nariz se llama hoja nasal. Hay pliegues y verrugas, ¿no?, que se pueden ver aquí en los labios, salvo los del género Desmodus, que sí pertenece a la familia Philostomide, pero Desmodus rotundus es el transmisor de la rabia, y bueno, pues también pertenece a esta familia Philostomide. Generalmente, dentro de esta familia, de donde están los murciélagos vampiro, hay 3 géneros que tenemos para nuestro país. Generalmente causan graves daños, sobre todo daños económicos en la industria agropecuaria, porque se alimentan de aquellos organismos que tienen sangre, y bueno, puede transmitir la rabia, o bien también una enfermedad que se llama histoplasmosis o mal de Minas, ¿no? Esto tiene que ver con estas enfermedades que, si bien es producida por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, pues bueno, está asociado al guano, a la popó de los murciélagos, y entonces cuando entra uno a cavernas sin cubrebocas, sin una mascarilla, pues entonces uno puede respirar este hongo que se encuentra alojado en el guano de los murciélagos y ocasiona esta enfermedad, que uno se queda con esta enfermedad para toda la vida. Se aloja en los pulmones y bueno, pues pareciera un síntoma de una gripe, más o menos a los 8 o 15 días, pero bueno, pues ya se detecta este hongo y lo único que hay es medicamento para controlarlo, pero ya no se puede salir este hongo de nuestras vidas. La familia Natalide, donde son estos pues murciélagos muy pequeñitos, con orejas en forma de embudo, tienen un pulgar bastante desarrollado, este que está aquí, y la mayoría se alimenta de insectos. La familia Tiroptigidae, que son los murciélagos discóforos, y se llaman murciélagos discóforos porque, si ustedes pueden ver aquí en su pulgar, tiene como una especie de ventosa, es como un chuponcito, así como luego agarramos los juguetes y o este que nos cubre del sol, pues este chuponcito lo que hace es anclarse, y estos se pegan a las hojas del platanillo, ¿no? Y entonces ahí ellos pueden vivir muy contentos, son insectívoros, y bueno, pues los podemos encontrar ahí. La familia Vespertilionidae, que es una familia de gran número de géneros y de especies, tienen una larga que cubre esta estructura que se llama uropatagio, pero estos murciélagos insectívoros los encontramos en zonas insulares, en la zona del Mar de Cortés. Ahí podemos encontrarlos, y se alimenta de crustáceos y de pequeños peces. Tenemos la familia Mormófide, que son los murciélagos de mostachos o murciélagos bigotudos, porque están llenos de pelos, ¿no? Y entonces en la espalda están desnudos, pero están muy, muy peludos. Por eso se les llama murciélagos mostachos o murciélagos bigotudos, y también se alimentan de insectos. La familia Molócide, vean, tienen una cola robusta que sale fuera del uropatagio, ¿no? Entonces, generalmente lo que hace, tiene, además de tener una cara bastante peculiar, lo que hacen es que con este uropatagio como que agarran lo que se van a comer, y entonces se lo llevan volando, como si fuera como una manta, ¿no? Está el orden de los primates. Bueno, ya terminamos con los murciélagos. El orden de los primates, nosotros tenemos una familia que es la familia Cebidae, que aquí lo que quiero comenzarles a decir es que los primates que tenemos en nuestro país son de hábitos arborícolas, están distribuidos hacia el sur de nuestro país, en las selvas, y que además tenemos dos tribus, la tribu Alohuata, o Alotini, y Atelini, donde tenemos 2 géneros solamente, Alohuata y Ateles, ¿no? Y aquí se los presento.
Desafortunadamente están en peligro de extinción. Este es el mono aullador que se encuentra distribuido hacia el sur de nuestro país, ¿verdad? Y este es Aloguata palliata y Aloguata pigra, y hacen unos ruidos muy fuertes, ¿no? De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Chiapas, en el zoológico, en el SOMAT, en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en Tuxtla Gutiérrez, hay un zoológico muy bonito en el cual estos andan de vida libre y de repente luego se andan robando ahí las mochilas, ¿verdad? O lo que uno anda comiendo a la hora de estar caminando en el SOMAT, ¿no? Pero desafortunadamente están en peligro de extinción. Y bueno, pues también este que está amenazado, que es Ateles geoffroyi, que este es el mono araña, y vean aquí está una cría del mono araña, ¿no? Esta tiene distribución, pues no nada más para el sur de nuestro país, pero prácticamente desde Tamaulipas, el estado de Veracruz, y bueno, la península de Yucatán, y hacia la costa del Pacífico, pues también ahí encontramos. En algunos lugares también se comen el mono araña, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz se sabe que es consumido porque le atribuyen propiedades que no han sido comprobadas, pero que la gente en algunos lugares se los come. En el orden carnívora tenemos una gran diversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos familias Félide, Cánide, Mustélide, Prosiónide, Úrside, y bueno, estas dos que no les voy a nombrar de ellas porque son acuáticas, ¿no? Pero más que las características que puedan tener este orden, pues quiero que los conozcan, ¿no? Para empezar, pues tienen estos huesos muy particulares, ¿no? Que son los huesos carnaciales, por eso les decía, bueno, que si ustedes se ven en la barbacoa alguno de estos, pues seguramente no es lo que es propiamente un borrego, ¿no? La familia Félide, pues son todos los gatos muteados, gatos y sus congéneres. En México tenemos una gran diversidad y desafortunadamente están en peligro de extinción, ¿no? Y entonces aquí se los pongo todos, van a tener esta marca porque, bueno, tenemos a nuestro emblemático puma, que por cierto ayer ganaron, ¿verdad? Puma con color, que tiene una distribución pues bastante importante, está en todo nuestro país, desafortunadamente hay pocos ejemplares. Tenemos al lince, que es Lynx rufus, que se encuentra distribuido más hacia el norte de nuestro país. Tenemos Pantera onca, que es otra especie de felino. Y bueno, pues también tenemos al leopardo pardalis, que es un felino pues, que se distribuye hacia la parte sur de nuestro país. Tenemos el jaguarundi, que también es otro felino muy importante, y Leopardios wedei, que también está distribuido en nuestro país. Y desafortunadamente todos están amenazados por el hábitat que hemos estado acabando con él. Dentro de la familia Cánidae están los lobos, los coyotes, los perros y las zorras, ¿no? Todas de distribución cosmopolita. Los más conocidos, pues, es Canis latrans, está el uroción, la zorrita, y la zorrita de los desiertos, que es Vulpes velox, que bueno, pues tiene hábitos propiamente nocturnos. Y bueno, pues desafortunadamente, y ya no está en peligro, sino prácticamente extinto, lo podemos ver en muy pocos lugares, pero ya pasaron por un proceso endogámico, prácticamente quedan 200 ejemplares en nuestro país, en estos sitios, pero ya han pasado por un proceso en que se han reproducido hermanos con hermanos, tíos, primos, abuelos, papás, etcétera, etcétera, y la carga genética ya es muy débil, de tal forma que prácticamente lo podemos ver en el zoológico de Chapultepec. En algunos zoológicos hay ejemplares. Se han hecho muchos esfuerzos por recobrarlo, pero desafortunadamente la carga genética ya hay poca variabilidad, ¿no? Pero pues es muy bonito. Este es nuestro lobo mexicano, Canis lupus. De la familia Mustélide, pues tenemos los zorrillos, ¿no? Con tres géneros, Espilogala, Conepatus y Mephitis, algunas especies de estos que tienen estas glándulas odoríferas, que no se las recomiendo. En alguna práctica de campo, atrapando, persiguiendo zorrillos, uno de ellos orinó el pantalón de mezclilla de la que era mi directora de tesis, y no les quiero decir, por más que se metió al mar, por más que lo tiró a tantos kilómetros, el olor perduraba por días, ¿no? Entonces,
estas glándulas sirven para muchas cosas, pero entre ellas para alejar a sus depredadores, ¿no? Tenemos la Mustela frenata, tenemos Taxidea, tenemos Eira barba y bueno, tenemos a la nutria acuática, que desafortunadamente está también está en un estatus de amenazada, porque con la piel de la nutria se hacen abrigos, ¿verdad? Y otros complementos pues de la belleza que no debería de existir, pero bueno, pues todavía hay tráfico de pieles. La familia Presónido, donde están los mapaches, los mapachines, bisotes, y bueno, pues estos tienen la característica de tener tanto colas anilladas, ¿no? Como estos que están aquí. Estos seguramente los han visto en algunas películas, pero bueno, estos son los mapaches y cuatís para el caso de México. Tenemos la familia Urside, donde están los osos, solamente 2 especies de osos que las compartimos con Estados Unidos, Ursus americanos y Ursus arctos, en donde, pues bueno, pues ahí seguramente han visto las noticias donde en Monterrey, por ejemplo, en algunos parques, pues se ha visto justamente porque hemos reducido sus espacios, ¿no? Y entonces tienen que buscar comida en otros lugares. El orden Perisodáctila, donde tenemos la familia Tapiridae, en estos tapíridos, solamente tenemos un género, bueno, tenemos un género y tenemos varias especies, pero solamente, de hecho, no varias especies, sino tenemos un solo género y una sola especie en nuestro país, que es Tapirus bairdi, que también se encuentra amenazado, ¿no? Y este es el famoso tapir, que es familiar de los elefantes, ¿no? Y se encuentra, pues, hacia el sur de nuestro país. Tenemos el orden Arqueodáctila, donde están, pues, estos géneros, Antilocapra americana, bisón, el obis, mazama, Odoicoleus, los pecarís y los tallás, ¿no? Entonces, estos son los géneros, para que los conozcan. Este es el pecarí, que también se come, pero vean su distribución, no solamente en México, sino también en Centroamérica. El tallazú pecarí, que también se come. Y, bueno, Antilocapra mexicana, que desafortunadamente está en peligro de extinción, ¿verdad? Se han hecho muchos esfuerzos a través de los zoológicos, pero esta es una especie que está sumamente amenazada. Ovis canadienses, que lo podemos ver en los zoológicos, y el venado cola blanca, que es Odoicoleus virginianus, tiene mayor distribución. De hecho, Odoicoleus virginianus, hay ranchos cinegéticos en donde está autorizada, pues, la caza de estos venados, puesto que sus poblaciones se han ido recuperando a través del tiempo, ¿no? Y el orden Rodentia, que bueno, pues aquí me la pasaría platicando al igual que con los murciélagos, ¿verdad? Y aquí tenemos pues varias familias, la familia Gutide, la Ciproctide, Erisodontidae, y bueno, también tenemos estas familias, las Castoridae, Geomidae, donde están las tuzas, Heterómidos, los que son los roedores asociados a cultivos, los múridos y los ciúridos, que solamente les traigo algunos ejemplos para que los conozcan, ¿no? Los cirugnatos, donde están los ratones, las ratas, las tuzas, las ardillas y afines. Este es el que está muy asociado a los campos de cultivo de algodón, de maíz, de frijol. Los castores, ¿verdad? Las tuzas. Los heterómidos, que también tenemos una gran diversidad. Aquí les puse algunos géneros que tenemos, pero tenemos estos géneros más las especies que ustedes se puedan imaginar. Los múridos son 23 géneros. Yo aquí nada más les pongo los más generales, los peromiscus, que son ratones muy chiquititos, ratones de campo. Los retroodontomis, que son chiquititos, miden como 5 centímetros y la cola como otros 5 centímetros. Sigmodum, que también es un roedor que está asociado a los campos de cultivos y que son sumamente agresivos. Los ciúridos, donde están las ardillas. Nosotros tenemos, les han llamado ardillas voladoras, pero en realidad son ardillas planeadoras, ¿no? Leucomis volans, las ardillas comunes, y bueno, pues este es otro género de ardillas. Los geómidos, las tuzas, ¿sí? No son los mismos que los topos, pero bueno, aquí algunos géneros para que ustedes los puedan conocer. Estos son el castor canadiensis, ¿no? De los que veíamos una fotografía hace rato. Los agutis o los histrodognatos, donde están los agutipaca, estos se comen, es muy común
que ustedes o que se los coman en el sur de nuestro país, ¿verdad? Dasyprocta mexicana que también se come y Dasyprocta punta que lo tienen como mascotas o bien como si tuvieran conejos y luego pues ya nada más los matan y se los comen y debo decirles que sí tienen la carne muy rica, son roedores, pero me tocó probarlos, entonces pues sí es bastante rica su carne, ¿no? Tenemos a este grupo de los erizos, ¿verdad? Que solamente se distribuyen uno hacia el norte de nuestro país, otro hacia el sur de nuestro país. Son géneros diferentes, especies diferentes, y los lagomorfos, ¿no? Y con esto termino. Dentro de los lagomorfos, pues tenemos a lepus, que tenemos varias, específicamente lepus tabulares, que es una especie que se encuentra endémica solamente en el estado de Oaxaca. Romerolagus, un género, una especie, Romerolagus diacis, que es el conejo de los volcanes, y varias especies del género Silvilagus, ¿no? Entonces son liebres, conejos y zacatuches o teporinos. Los lagomorfos, a diferencia de los roedores, se caracterizan porque tienen un par de incisivos y abajo de este par de incisivos tienen otro par de incisivos, ¿no? Entonces son dobles los incisivos que tienen. Y aquí está Lepus. Aquí están los conejos, esta es una liebre por la característica de las orejas más largas, ¿verdad? Los conejos tienen orejas más pequeñitas, y bueno, este conejo de los volcanes que solamente está distribuido en el eje neovolcánico, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, ahorita ya se han hecho muchos esfuerzos y la verdad es que las poblaciones se están recuperando, lo podemos encontrar en el zoológico de Chapultepec cuando tengan la oportunidad. Esta era su distribución originalmente entre el Distrito Federal, el Estado de México, la zona de los volcanes, pero se han hecho muchísimos esfuerzos a través del Laboratorio de Vertebrados Terrestres, el Laboratorio de Mastozoología, a cargo del doctor Fernando Cervantes y colaboradores, han hecho increíbles trabajos por la recuperación de este teporinco. Pues sería todo, muchachos, es un panorama muy general de los mamíferos mexicanos que tenemos. Y no sé, maestra Ana Cristina, si tengamos tiempo de alguna pregunta, si alguien tuviera alguna duda o algún comentario. No sé por qué. Sí, maestra Laurita, pues le agradecemos esta interesantísima plática sobre la diversidad de los mamíferos en México. Chicos, si gustan realizar preguntas, tenemos 5 minutos para la realización. Pueden levantar su mano y voy dándoles la palabra, por favor. ¿O quedó todo claro? ¿No hay preguntas, algún comentario? Adelante, por favor, joven García Mendoza. Pues bueno, de comentarios que estuvo muy interesante la plática, la verdad no sabía que pues había tantas especies y subdivisiones de estas en nuestro país. Y pues quería comentar del mono araña, yo lo vi, estaba, pero ahora sí estaba muy alejado de la sociedad, era casi ya puro monte, pero se veía muy bonito, aunque pasó así, aunque el tiempo duró muy poco, pero lo vi, estaba muy bonito. Está interesante la plática. Muchas gracias, Melanie. Carol, ¿te escuchamos? Adelante. Bueno, Adelante, señorita Jiménez López. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Bueno, yo solo quería comentar que yo fui al zoológico que comentó de Chiapas y ahí está muy bonito, me gustó mucho porque yo estaba en contra de los zoológicos porque sentía que maltrataban y tenían en muy malas condiciones a los animales. Y en ese zoológico, o sea, desde el principio nos dijeron que el propósito de ese zoológico era cuidar a las especies que estaban en peligro y darles una buena calidad de vida. Y sí, o sea, de hecho hay muchos animalitos que están, de hecho, hasta se meten en las áreas de otros animales. Y yo preguntaba así como de, ¿y él qué hace ahí? Y dice, no, pues él se va a robar la comida luego de ellos, porque algunos, pues que no son peligrosos, obviamente, los dejan al aire libre y pues igual los monos están en todos lados, de hecho, hasta están todas sus popós ahí. Pero no sé, está muy bonito y pues sí recomiendo mucho ir, está muy bonita la experiencia. Gracias.
Muchas gracias. Adelante, señorita Rosales Ávila, por favor. Bueno, yo quería decir que a mí me gustó mucho y estuvo muy curioso porque recientemente estaba viendo artículos igual sobre los zoológicos y que están como, han estado muy estigmatizados como que son algo malo y que muchas veces se maltrata a los animales o así, pero realmente los zoológicos llegan a ayudar mucho a muchas especies para preservar la especie pues finalmente igual para cuidarlas. Así es, justamente los zoológicos son parte importante para la conservación de algunas especies, para su reproducción. De hecho, no sé de aquí quiénes vayan para Área 2, pero hay un capítulo muy importante en la materia de temas selectos de biología que se dedica justamente a hablar sobre los zoológicos y la importancia que tienen estos en la conservación de los recursos naturales, ¿no? Pero si tienen la oportunidad o se portaron bien y sus papás los quieren llevar de vacaciones a Chiapas, no dejen de visitar, además del Cañón del Sumidero y de muchos otros lugares, justamente el SOMAT, que se llama así, Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en donde, como ya decía su compañera anteriormente, pues es una experiencia muy bonita. De hecho, los agutis andan por todos lados y sí, probándose la comida, pero también luego son comida de otros, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. ¿Alguien más desea hacer otro comentario, chicos? Adelante, por favor, señorita Cuevas. Bueno, yo quiero decir que me gustó mucho y la verdad es que hasta me motiva como para estudiar esto, porque creo que es muy interesante saber de todos los animales y como que lo explica de una manera que te interesa. Y ya, gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Ramírez Cruz. Sí, gracias. Pues quería hacer un comentario muy rápido, pero que me llamó mucho la atención, que fue el que como que quisieran ayudar a que no se extinguiera una especie y empezar a como cruzarlos entre familias y así. Yo no sabía que eso pues tenía como una repercusión en la carga genética de las especies, entonces me pareció muy interesante que lo comentara porque pues creo que es algo que casi nunca se nos enseña o nunca se nos dice y es como pues a nosotros se nos hace muy fácil así como de, ay pues impriman más dinero, así que pues nosotros es como casi siempre pues creemos que es así, ¿no? Que muy fácil se puede rescatar a una especie con pues cruzarlos aunque sean familia y así, pero pues se me hizo muy interesante que todos, o sea, que nos da como esos datos que a lo mejor nos parecen muy como algo que no creemos que pasa, pero de verdad tendríamos que ser como más conscientes de los problemas que puede causar esto de cómo no dejar perder una especie. Entonces, pues muchas gracias por la plática, la verdad estuvo muy bonita. Creo que aprendimos mucho todos y como que nos impulsa más a irnos a área 2. Gracias. Y la última participación es de la señorita García Mendoza. Adelante, por favor. Ahorita que la compañera estaba comentando eso, yo tengo una duda. Cuando intentan reproducir o bueno, aumentar la población de una especie, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde traen los ejemplares para que tengan hijos? Para evitar que haya mucha endogamia. Pues mira, lo que pasa es que depende de las especies y en dónde estén distribuidas. A veces las barreras geográficas juegan un papel muy importante porque el ambiente puede modificar los genes, ¿no? Y eso se llama epigenética. Entonces, por ejemplo, si tú te traes y también pueden ser barreras geográficas muy importantes para que no se puedan reproducir las especies. Entonces, bueno, pues quien te podría decir más del tema, pues sería un genetista o un biólogo molecular al respecto, pero se trata de que se busquen especies, la misma especie, pero que los hábitats estén en distintos lugares, geográficamente estén distribuidos de distinta manera, para que la variabilidad genética pues sea mejor. Porque es como cuando yo les platico en la clase que es mejor reproducirse, si ustedes están pensando en reproducirse, no ahorita, ahora dentro de algún tiempo,
pues, con una persona diferente a su familia, porque luego resulta que son los primos los que les gustan, ¿verdad? O los tíos, y entonces, si buscamos dentro de la misma especie, porque hay variaciones en otros lugares, pues mejor me busco un alemán, ¿verdad? O me busco un canadiense, o pues ya voy escogiendo de diferente manera, y siempre les platico, y con esto quiero terminar el caso de un amigo que es chapaneco, que se casó con una alemana guapísima. Él pues está chaparrito, morenito, muy buena persona, ¿verdad? Y su esposa es, pues güera, alta, de ojo azul, y sus niños están maravillosos, ¿no? Diferente hubiese sido si se agarra a algún familiar cercano o a alguien de la familia, ¿no? Entonces, también ahí implica pues esta variabilidad genética, ¿no? Entonces hay que buscar los más alejados, pero acuérdense que solamente se van a reproducir los miembros de la misma especie, ¿no? Y cuando ocurre con diferentes especies, entonces ya es híbrido, pero los descendientes son infértiles, ¿no? Entonces, pudiera ser por ahí, Melanie, pero quien hace todo esto, pues a lo mejor te podría dar un mejor panorama sobre esta parte de la genética y cómo seleccionar los mejores genes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, chicos, por su asistencia y participación. Agradecemos a la maestra directora, Laura Elena Cruz Lara, por esta maravillosa inauguración de las charlas de biología, y los esperamos el día de mañana, si es que hay oportunidad, a las 11:10 con la plática Animales Mexicanos Extintos. Les deseo a todos una excelente tarde. Gracias por su asistencia.